les explicaré la lección 2.1. Es una lección bastante fácil, muy sencilla. Dice el paralelogramo. El problema dice, encuentra en la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la cual se llama así. En el literal B dice, luego menciona 3 ejemplos en tu alrededor donde encuentres paralelogramos. Bien, nos vamos a centrar en el literal A. Si ustedes ven, al ver la imagen que es de los columpios, podemos ir observando que esta parte donde estoy punteando con el lápiz forma un rectángulo vertical. Entonces este lado y este son paralelos y están opuestos, ¿verdad? Este lado donde está el asiento y la parte de arriba donde cuelgan las cadenas del columpio también son lados paralelos. Por esa razón, en la solución dice así: los soportes de los columpios son cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, por tanto son paralelogramos, al igual que los techos de los deslizaderos. ¿Cuáles techos? Se está refiriendo a estos techos. En la imagen no se mira, se pareciera de que no tienen ángulos de 90 grados, esta parte de acá. No se logra distinguir, pero si lo viéramos si subiéramos, digamos, lo viéramos desde la parte de arriba, si subiéramos a un globo, digamos así, lo viéramos desde esta parte, desde por acá, viéramos un visor, entonces viéramos nosotros que los techos tienen formas de paralelogramos, en ese caso también. Por esa razón, en el libro de texto dice que tanto los soportes de los columpios, que estamos hablando de esta parte, y los techos de los deslizaderos son paralelogramos. Para literal B dice, luego menciona 3 ejemplos en tu alrededor donde encuentres paralelogramos. Bueno, tendremos que hacer un viaje imaginario a la escuela, ¿verdad? Que creo que ustedes están ansiosos de volver, porque ahí en la escuela podíamos ver nosotros que la pizarra es un paralelogramo, dado que la pizarra tiene la forma, si la pudiéramos dibujar acá, ¿verdad? Tiene la pizarra esta forma. Entonces esta sería la pizarra, este lado contra este sería opuestos y este otro lado también. Entonces ahí cumpliría que el cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Luego podríamos dar otro ejemplo, las ventanas, pero usted puede ver en su casa también las ventanas que los albañiles dejan los huecos ya listos, siempre tienen esta forma, ¿verdad? Las ventanas, y son paralelogramos. El escritorio del profesor dice, usted puede ver en la casa su mesa, la cubierta de la mesa, o a veces pudiéramos pensar también en las patitas de la mesa con respecto a la cubierta, donde contra el suelo formarían también un dibujo, una especie de paralelogramo. Muy bien, entonces en la conclusión dice, un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. En esta parte de acá dice, recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumple la condición de ser un paralelogramo. Luego hay un ejemplo. Cuando vemos nosotros esta parte de letras, a veces se nos complica un poco, pero hay que analizarlo detenidamente. En el ejemplo dice, en el paralelogramo A, B, C, D, estamos hablando de A, B, C y D, mostrado a continuación, dice, tomando la intersección de las diagonales en el punto O. ¿Cuál punto O? Estamos hablando de este punto. ¿Cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Solo nos está preguntando cuáles segmentos son iguales. Y un paralelogramo se cumple lo siguiente. El lado AB, esta distancia AB, tiene que ser igual a la distancia de C o CD. También podemos ver que el lado AD, este segmento, tiene que ser igual al BC.
Además de eso, se debe cumplir que el ángulo ABC, ¿cuál es el ángulo ABC? Estamos hablando de toda esta abertura. A, B y C. Tiene que ser igual a este otro ángulo, a esta abertura que sería ADC. Esos ángulos tienen que ser iguales, dado que todo este ángulo contra este son opuestos y esos ángulos en un paralelogramo son iguales. Además de eso, podemos ver también que el segmento en el literal C podemos ver que OA, o sea, este segmento OA, o le podemos llamar a O, es igual a OC o bien al segmento CO. Estamos hablando de estas igualdades. También el segmento OB tiene que ser igual al segmento OD. En el literal D dice que el ángulo O, estamos hablando de este ángulo, pero lo está definiendo como A o B, o sea, estamos hablando de el ángulo A o B es este es A o B, tiene que ser igual a este ángulo, y este ángulo sería B o C. C. Luego también podríamos definir que este ángulo y este también son iguales. ¿Cómo se llama ese ángulo? Se llama A o B. A o B. Estamos hablando de este A o B. Tiene que ser igual al ángulo D o C. D o C. O C o D. En E podemos ver también que el ángulo ABO, ¿dónde está? Aquí está. ABO. El ángulo ABO es esta semiabertura, este espacio. Estamos hablando de este. Aquí lo vamos a marcar. ABO. Este ángulo tiene que ser igual a su correspondiente. En ese caso, a este le va a corresponder este ángulo. Estamos hablando del ABO. ABO tiene que ser igual a CDO. CDO. O sea, este ángulo. Este contra el de este lado también son iguales. En el literal F dice el ángulo ADO. ¿Cuál es A? Es este. ADO. Bien, este ángulo, este tiene que ser igual a esta abertura. Este contra este. Porque estos son alternos. Si nos recordamos de otras rectas que hemos estudiado, estos son alternos. Este ángulo es exactamente este mismo, la medida. Por eso que dice que el ADO es igual al CBO. O sea que este ángulo es igual que este. Si eso se cumple, podemos de esa forma demostrar sencillamente que esta figura es un paralelogramo. Para terminar, nos dice identifica, en la parte de tarea dice identifica las siguientes figuras. ¿Cuáles son paralelogramos? Justifica cada caso. Bien, solo le diré lo siguiente, como esta es la parte de tarea. Lo que me va a decir es que si la primera figura, que es un cuadrado, es un paralelogramo, si usted dice que sí, ¿por qué? Se debe definir que tiene pares de lados paralelos. En la figura B, al solo ver, obviamente vamos a ver que ese no es un paralelogramo, pero usted me tiene que decir por qué. Si ustedes ven, este lado contra este son paralelos, pero este con este, si prolongáramos las líneas, en un momento dado se van a unir esas líneas. Por lo que el B
no es un paralelogramo. El C, de hecho, es un triángulo y no es un cuadrilátero, solo tiene 3 lados, entonces ese lo descartamos. El D y el E, por las definiciones anteriores, espero que ustedes logren definirme y decir por qué razón ellos sí son paralelogramos. Entonces allí solamente B y C no son paralelogramos, pero me lo tiene que justificar en la parte de tarea.